Hola, bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes con una súper invitada. Somos Alejandra y Valeria y te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13. Nos puedes escuchar por el podcast de Apple Music, Spotify y Amazon Music. La página de internet es www.radio13.mx. Nuestras redes sociales son: en Facebook estamos como Kabbalah Tools, en Instagram estamos como @Kabbalah Tools. Hoy nos puedes ver y escuchar también por ese medio. El teléfono de la estación por si quieres hablar y hacer alguna pregunta o comentario, que seguro va a pasar porque va a estar buenísimo el programa, es 55 52 62 1300 extensión 1414. Y el teléfono de WhatsApp es 55 61 00 7454. El tema del programa del día de hoy es Acuerdo de Almas, como Vale lo dijo, con nuestra invitada, que es un honor tenerte aquí, Ale. Ahorita se va a presentar contigo. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría espiritual que a mí, a Ale, definitivamente nos cambió la vida. A Ale también le cambió la vida su sabiduría espiritual. Claro que no solamente estamos hablando del tema de Kabbalah, sino cualquier sabiduría espiritual que cualquiera de nosotros se haya encontrado en el camino y le hayas hecho sentido. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría universal y milenaria que nos informa acerca de las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Sin más, Ale, tú te presentas. Muchas gracias Ale y Valeria por tenerme por acá y estoy muy honrada de estar aquí en Kabbalah Tools. Yo soy Ale Lelo de la Rea y bueno, pues a partir de compartir una experiencia de vida y de plasmar ahí todo lo aprendido, todo el camino de aprendizaje de espiritual y de psicología, es que hoy pues estoy enfocada a ser una acompañante de crecimiento de conciencia, de crecimiento espiritual, honrando al otro, respetando y mirando al otro, sabiendo que la sabiduría está en la otra persona o en el grupo al que acompaño, y nada más me presto para ser una herramienta de información que puede serle útil a los demás. Y bueno, pues aquí estoy muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Me encanta como le estás diciendo, como esto de ser canales, ¿no? Como ese significado de estar en servicio y ser canales nos da un propósito de vida. Así es, y es que pienso que hoy en día ya terminó o está terminando la era de los maestros, los gurús, los sabios, esa persona allá lejos, arriba de mí, que lo sabe todo y que yo me siento chiquita y trato de implementar o de comprender lo que me está diciendo, sino que hoy en día creo que todos, absolutamente todos, somos maestros de todos. Las experiencias son lo que verdaderamente nos hace crecer, nos hace evolucionar, y solamente es compartirnos con los demás. Desde esa óptica es que yo comparto lo que yo viví o lo que yo vivo, como yo comprendo las cosas, como yo significo los sucesos. Y a lo mejor a otra persona le puede ser útil y lo puede tomar para sí. Y no todos somos maestros de la misma manera o de la misma magnitud que de todos, ¿no? O sea, te puede enseñar tu hijo, te puede enseñar tu esposo, te puede enseñar tu amiga, tu compañero de trabajo. Todos somos espejos y todos somos maestros unos de otros. Y desde ese lugar es que creo que ya hoy toca aprender de esa manera como Sabes que Shimon, nuestro gran maestro, siempre hablaba de eso, y como también hacernos responsables y entender que muchas veces el concepto del maestro o del gurú ahí afuera, entonces le das la responsabilidad a la otra persona de muchas decisiones que tomas tú en tu vida, y se trata de hacernos responsables y entender que la sabiduría en realidad está dentro de ti. Y justo creo que lo que mencionas para mí es súper interesante, porque desde el punto de vista terapéutico, el espacio intersubjetivo que se genera entre tú y yo es justamente lo que hace que emane una energía diferente en cada una de las interacciones y única, si tú te das la oportunidad de considerar al otro tu maestro, ¿no? Porque eso es una cuestión de la humildad con la que uno observa cada una de las relaciones e interacciones que puede tener en su vida. Yo pensaba en este ejemplo que daba Shimon, y me parece que con esto vamos a entrar al tema,
que Shimon decía que todas las almas que se cruzaban con nosotros había un pacto y de todas podíamos aprender algo, y ponía el ejemplo de la jarra y el vaso, que todas las personas con las que nos crucemos, nosotros nos comportáramos como un vaso, sabiendo que la otra persona es una jarra, que subiéramos a la persona para tú poder servir de una jarra a un vaso, subes, ¿no? La jarra y entonces cae el agua. Exacto. Y que pudiéramos tener esta conciencia y esta humildad constante de entender que siempre podemos recibir algo de la otra persona. Y bueno, entrando un poco al tema, Ale, nos compartiste, yo conozco un poco más tu historia por mi hermana, que aparte te expresas de ella precioso en el libro, y bueno, a mí de verdad que sí. Pero si nos pudieras contar un poco la historia, escribiste un libro que se llama El Acuerdo de Almas, que yo lo subí en Instagram y mucha gente me decía, ¿pero de qué se trata? Pero cuéntame. Les dije, tranquilos, el martes Ale les va a platicar todo en el programa. Si nos puedes contar un poco tu historia, Ale. Sí, con mucho gusto. Mira, lo que pasa es que yo le puse este título al libro porque sin duda para mí fue más que un ejemplo, fue evidencia de que verdaderamente todos tenemos acuerdos de almas los unos con los otros, digamos que de diferentes niveles, si le puedes llamar así, de acuerdo a la cercanía del vínculo y la estrechez del vínculo y los acontecimientos que juntos decidimos transitar. Y entonces, bueno, mi historia fue que hace ya 4 años, mi esposo Manuel tuvo repentinamente un tumor cerebral, bueno, no repentinamente, se fue construyendo, pero vaya, de pronto surgen síntomas y situaciones que descubren que tiene un tumor cerebral que se llama glioblastoma multiforme grado 4, que suena muy elegante, pero lo que es que es un cáncer muy fuerte. Se dice que es el peor cáncer de todos porque es un cáncer que se reproduce y se reproduce y se reproduce, hagas lo que hagas, de acuerdo a los conocimientos y las posibilidades médicas. Entonces, a través de todo ese año que fuimos transitando la enfermedad de Manuel juntos, me tocó acompañarlo. Ahí fue uno de tantos acuerdos que él y yo teníamos, es que me correspondía, y así lo vi desde el principio, me correspondía acompañarlo y a él le correspondía mostrarme cosas que yo a lo mejor no había alcanzado a comprender del todo, o que estaba yo en el camino de poder ver y de poder descubrir. Y bueno, teníamos una historia un poco compleja de pareja, donde ya habíamos tenido nuestras desavenencias, habíamos tenido una separación, habíamos vuelto a estar juntos, tratando de reconstruir la pareja, y viene este suceso acompañado de sorpresas que lo subieron de grado de dificultad. Si bien ya es difícil acompañar a una persona enferma con un cáncer de este tipo, o con cualquier cáncer y cualquier enfermedad, esta es una situación que muchísima gente vive, acompañar a un esposo o a un ser querido en esto, pues es algo complejo. Y después todos los demás situaciones que se fueron agregando lo volvió bastante más pues difícil, rudo, no sé qué palabra usar, pero retador, efectivamente, y que bueno, yo elegí poner atención a todo aquello aprendido, a todo lo estudiado, porque yo lo miré como que ahora sí me llegó el taller vivencial, ahora sí me toca poner en práctica todo eso que tanto me vibra, que tanto me cuadra, que tanto me gusta, que tanto estudio, pero si se queda solamente en conocimiento lineal, entonces es solo una linda filosofía o una interesante información, pero había que bajarlo, y esa era mi oportunidad, y yo elegí tomar la oportunidad para hacerlo vivencial y que de verdad me construyera y me permitiera evolucionar el alma, porque sí o sí estaba yo ahí en el tema y no lo podía evitar, no podía quitarle el tumor, no podía salir corriendo, o sea, vaya, ahora sí que me tocó. ¿Qué hago con esto que me tocó? Me entrego a la experiencia, lo tomo en mis manos para mi más alto bien y para el más alto bien de mis hijos y del mismo Manuel y de todos los que nos acompañaron en la medida de lo posible, ¿no? Entonces estuvo complejo. Muchas preguntas a raíz de esto que nos compartes. No, preguntas y comentarios, ¿no? Lo primero es como esta parte de las que siempre hablamos aquí, que una cosa es la parte donde uno estudia la teoría y otra es donde te toca, tú lo dices excelente, el taller vivencial, ¿no? Sí. Y en realidad el taller vivencial
son los 24 horas al día, todos los días de la semana, pero obviamente cuando estás puesta a prueba en una situación de crisis es que se evidencia. Lo que me gustaría que nos platicaras es qué habías estudiado antes o qué prácticas espirituales habías incursionado durante tu vida, y también esta otra parte que explicas en tu libro, que de lo hermoso y la bendición y el privilegio de haber atestiguado la existencia de este campo metafísico, del campo del 99%, como nosotros la llamamos en Kabbalah, o sea, en la experiencia que tú viviste. Sí, mira, yo inicié hace muchos años cuando nació mi hija en una escuela que se llamaba Paternidad Responsable, en donde por supuesto todo iba y más enfocado a la paternidad y a la maternidad. Sin embargo, ahí descubrí un mundo nuevo de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y además con el ir hacia adentro y de buscar dentro de mí y de encontrar las respuestas dentro de mí y no tanto en libros y en maestros y gurús y demás. De ahí pasé a Semiología de la Vida Cotidiana, que es impartida por el doctor Alfonso Ruiz Soto, y pues es un colegio donde él estructura un sistema, exacto, un sistema maravilloso donde te lleva de menos a más, donde vas comprendiendo el pensamiento humano, todo lo que tiene que ver con la psicología humana y te va llevando conforme va avanzando todos los cursos hasta la parte metafísica, la parte espiritual, donde termina con el análisis y la observación de Dios, de la existencia de Dios. Y entonces fue una escuela que me transformó y sin duda gracias a ello fue que yo abordé lo que me tocó abordar de una manera diferente. A lo mejor lo que conocemos de él es el libro, ¿no? Los 4 acuerdos, o sea que... viene de los 4 acuerdos, exactamente. Pero ese libro como popular y conocido sí, que... viene de los 4 acuerdos y de ahí él ya elaboró todo un sistema donde fue justamente lo que él hace es jalar información del budismo, pero de la Kabbalah, pero del cristianismo, además de todos los pensadores, filósofos, pero él es un doctor en letras, tiene muchísima información, toda la evolución de la psicología hasta llegar a la psicología transpersonal. Entonces tiene mucha información que toda la recopila y sin darle mayor valor a una cosa a la otra, solamente pone en la mesa toda la información para que tú la tomes y eso es lo valioso, que tú tomas lo que te resuena, lo que va contigo. También había yo tenido la inquietud de estar explorando un poquito de budismo, pero un poquito de Kabbalah, pero un poquito de chamanes. Chamanes, sí, exactamente. O sea, estuve como ahí explorando. En realidad, digamos que no había definido un camino fuerte y me pareció que era porque eso me correspondía. Que mi alma le tocaba y a mí me correspondía no irme tanto por la parte racional y por el maestro y por la corriente, sino por jalar un poquito de información de todo, pero en realidad buscar adentro. Eso me parece que fue el valor de lo que yo tuve que vivir, porque no estaba todavía en una escuela formalmente en cuanto a la espiritualidad se refiere. Y hoy descubro que justo es eso, ya no hay que estar metidos a fuerzas en un dogma, en una escuela, en una filosofía. Puedes tomar todo de todo, porque todo es sabiduría universal y es sabiduría del alma, ¿no? Ibas haciendo tu caja de herramientas. Exactamente, fui haciendo como mi cajita de herramientas, hoy me sirve esto, hoy me sirve el otro, hoy sí hago, hoy no hago. Hace un par de programas justo hablamos de este tema, ¿no? Sí. En que lo importante es ir tomando las herramientas que a ti te van resonando. Que te hacen sentido. En un momento de la vida. Así y luego es. te hacen sentido otras. Y hay un tema que tocaste que se me hace a mí básico, interesante, y lo hemos mencionado aquí muchísimas veces, que hay un montón de esta parte de la sabiduría del alma, de conectar con la sabiduría del alma, que no tiene que ver con la parte racional, sino tiene que ver con abrir el corazón tú para contigo hacia adentro, que ahí es donde está, en realidad, y radica la información. Simplemente es como que tú vas como reaprendiendo o reconociendo ahí afuera la sabiduría que ya existe y tienes adentro de ti, que tú puedes ir bajando, como tú muy bien estás diciendo, implementando. Entonces, ¿cómo fue luego la experiencia de ver? Porque yo tengo una pregunta, sí, perdón, que quisiera como ir aterrizando, porque sí, podríamos tener y vamos a tener muchos programas, Ale, este es el primero de muchos, y hay muchos temas de los que podríamos hablar, pero
yéndonos concretamente al título de tu libro y al título del programa, ¿qué es para ti un acuerdo de almas? Para mí un acuerdo de almas es este acuerdo, contrato, como lo quieras llamar, que antes de encarnar tenemos ya pactado entre una o más o un grupo de almas en donde elegimos vivir ciertas experiencias, atravesar ciertas situaciones juntos para evolucionar en el amor, para reconocerme en el amor, para descubrir, o más bien redescubrir y acordarme quién soy, que soy una emanación de Dios, que soy una emanación de lo divino y que simplemente estoy aquí en este planeta, en este cuerpo, en este personaje que elijo tomar para redescubrir o para poner en práctica y ofrecer a los demás quien yo puedo realmente ser, que es amor puro y perfecto, que es amor incondicional. Entonces, para mí, el acuerdo es solamente como ese mapa que trazamos para que a través de las experiencias seamos capaces de poner en práctica todo esto, porque si no, pues es como demasiado esotérico, muy espiritual, pero no tendría forma. Entonces, para darle forma a eso que yo soy, es que hago un acuerdo contigo, hago un acuerdo con el que es mi esposo o los que son mis hijos, para atravesar situaciones, compartirlas y a través de ello recordar quién soy. Y puedo estar más o menos despierta y eso está bien, es perfecto, nadie va más adelante de nadie o nadie se está atrasando, simplemente en el lugar en el que me toca estar hoy, quién elijo ser, utilizar mi libre albedrío y a través de ello cómo me pongo al servicio del otro y de los demás, pero sobre todo y lo más importante, cómo me pongo al servicio de mi propia alma y de mi propia evolución, ¿no? Así de simple. Y así, súper fácil. Súper fácil. No, pero súper lindo. Pero la realidad es que, no sé si estás de acuerdo, en que observar las relaciones de ti para contigo y de ti para con los demás desde esta óptica te hace un cambio abrupto en la forma en que tú entiendes y ves tu cotidianidad, los retos que se te presentan, porque ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces, como nosotros explicamos aquí en el plan perfecto de tu vida, en ese programa, que está totalmente relacionado con lo que Ale está explicando, nosotros venimos en grupos de almas o cada una de las relaciones con las que nosotros tenemos en la vida, y muy bien lo dijiste al principio, claro, cuanto más cercana emocionalmente es la relación, si es una relación de sangre, no es lo mismo que sea una relación de agua, si es mi amiga, no es lo mismo que sea mi hijo, mi hija. Obviamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las situaciones que vivimos van a detonar aspectos de ti que tú puedes trabajar, evolucionar para justamente ir despertando de ti ese ser de puro amor que es lo que más se asemeja a la divinidad adentro de nosotros, ¿no? Y para eso, obviamente, por eso muchas veces en Kabbalah Tools explicamos que no estamos criticando el hecho de que tú te vayas a meditar todo el día a un monte, pero no necesariamente eso va a propiciar esta evolución de tu alma, porque en realidad lo que más evoluciona, digamos, lo que más nos empuja a evolucionar nuestra alma, son los retos y de las relaciones, ¿no? O sea, son los retos en las relaciones. Entonces, esto es justamente, entonces, ¿cómo describías tú, para seguir con el hilo, el amor incondicional, en este mismo hilo? Yo entiendo, y yo entiendo el amor incondicional como reconocer al otro tal y como es, honrarlo, agradecer su existencia, me guste o no me guste, me acomode o no me acomode su actuar, su pensar, su forma de vivir y de entender el mundo. Entonces, el amor incondicional es no ponerle condiciones al otro para que pueda ser y que surja. Siempre viendo también el amor incondicional para conmigo. Entonces, ahí es donde entrarían, digamos, los límites, donde yo puedo decir, honro mi proceso, me amo a mí misma, y el amor incondicional es primero para mí, para después podérselo otorgar a otra persona o compartírselo a otra persona. Entonces, es no poner condiciones. Y ahí es donde se pone difícil, creo yo, porque pues en una relación, y sobre todo en una relación cercana, como puede ser la de pareja, que fue este caso,
Pues la verdad es que siempre nos gusta poner condiciones Pero fíjate qué a importante. la pareja, ¿no? Sí, no poner condiciones, pero sí poner límites. Así es. Es poner límites, pero respetando quién tú eres, viéndote, mirándote, reconociéndote como perfecto, así como tú eres. Y que si tu actuar o tu pensar no va con el mío, entonces yo pongo el límite y puedo separarme, hacerme para atrás, tener una distancia crítica para poderte mirar desde otro lugar, colocarte en un lugar de amor, pero que no invada mi existencia, Es digamos, que yo ¿no? creo que es interesante porque son dos temas totalmente diferentes. O sea, y sí creo que la realidad es que casi nunca tenemos amor incondicional, ni por nosotros, Sí. ni por alguien más. Exacto. A menos que estés haciendo el ejercicio consciente 24 horas al día, 7 días a la semana, como Sí. siempre decimos, hacer el músculo, de lograr ese cometido, ¿no? Inclusive para conmigo misma y más para con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Me gustaría que lo aterrizáramos un poco más, como dice Ale, en peras y manzanas. Por ejemplo, se me ocurre esos típicos comentarios a donde tú, yo la amo o yo lo amo porque satisface estas necesidades mías, ¿no? O yo Exacto. la amo o yo lo amo porque ella me trata muy bonito. Yo la amo o yo lo amo porque vamos a ponerlo muy materialmente, me compra las cosas que a mí me gustan. Así es. O porque me hace piojito y se siente rico. Sí. O porque me Porque hace lo que yo escucha, quiero. porque hace lo que yo O quiero. lo que yo espero. O lo que yo Hay una espero. frase muy Exacto. buena que dice, no es cuánto lo amas cuando lo amas, es cuánto lo amas cuando lo odias. Exacto. Y el odio es un Cuando te sentimiento cae muy gordo, fuerte, ¿no? Ah, Pero sí. es más bien cuando la otra persona no está actuando como tú quieres que actúe, Exacto. ¿cuánto lo amas? Es que el Exacto. amor incondicional, Exacto. es que la palabra incondicional es la que hay que subrayar y poner así en mayúsculas y en rojo, porque la incondicionalidad significa el no te pongo condiciones, en no espero nada de ti, en no necesito o no pido que tú llenes mi huella de abandono. Mis expectativas. Mis expectativas. O sea, porque si tú me estás dando lo material que yo buscaba o si tú me estás tratando como yo quisiera, me estás reconociendo, por ejemplo, es que entonces yo estoy necesitando que alguien externo, que tú me reconozcas, porque me falta reconocerme yo a mí misma, o porque tengo ahí un hueco de la infancia que no he podido mirar, que no me puedo dar cuenta, y entonces estoy buscando en el otro que me reconozca lo que mis padres no me reconocieron. Entonces, en el momento que yo me voy a trabajar en mí misma, que yo me voy para adentro, que yo trabajo mi propia huella de abandono y todos aquellos vacíos que todo ser humano tiene, nadie se salva de eso, pero entonces ya puedo mirar al otro en su completitud y yo en la mía, y no esperar que el otro llene mis vacíos. Claro. Y entonces ahí es donde puede entrar un poco más la incondicionalidad del amor. Y eso cómo te lleva a otra plataforma, ¿no, Ale? Porque de verdad te recomiendo que leas el libro. En una sentada yo me lo eché, no podía parar de leer. Yo en dos, pero les aseguro no puedes que va, parar de sí, leer, no ajá, puedes parar de leer, sí. pero cómo finalmente nosotros hemos hablado aquí en Kabbalah sale que las relaciones y en específico una relación de pareja te lleva a otra plataforma, ¿no? Sí, es porque finalmente una te eleva, maestría. es una herramienta para Sí. elevar tu conciencia, Sí, tu relación de pareja. sí. Y cómo finalmente a través de lo que tú viviste, Ale, conociste a una nueva Ale. Sin duda, Manuel me regaló la oportunidad de descubrir a alguien que yo no conocía Exacto. en mí. O sea, una cosa es lo que yo pude descubrir de él y él me mostró y me regaló el poder darme cuenta de lo que en realidad yo soy, porque somos espejos, pero también me regaló la oportunidad de, órale, vas, ¿quién quieres ser? ¿Quién elige ser en esta situación retadora? En esta situación donde mis hijos se iban a quedar sin papá, donde íbamos a atravesar o ya estábamos atravesando una situación de enfermedad, de dolor, de quimioterapias, de medicinas, de doctores, de todo eso que se vuelve complicado. ¿Quién elijo ser como mamá y quién? ¿Cómo quiero mostrarles nuestro contexto familiar a mis 3 hijos a partir de lo que ya había sucedido? Porque, bueno, además de que Manuel estaba enfermo y tenía toda esta situación, descubren mis hijos y yo redescubro una infidelidad. Entonces, eso les sube grados de dificultad y entonces es, ok,
puedes con esto, vamos para arriba, o sea, que hasta dónde vas a estirar la liga, hasta dónde quieres llegar con el ejercer el amor incondicional, donde entra, por supuesto, el perdón. En semiología le llamamos perdón radical, pero pues es el perdón absoluto, y el perdón viene desde darte cuenta que no hay nada que perdonar, porque hay un acuerdo de almas. Wow. Entonces no hay nada que perdonar porque tú, en este caso, tú, Manuel, hiciste lo que tenías que hacer para que yo evolucionara desde esa infidelidad, desde esa enfermedad, desde esas actitudes o reacciones. Y yo me perdono a mí misma por haberte utilizado como herramienta para mi crecimiento espiritual. Eso lo trabajas mucho, por ejemplo, en el Ho'oponopono, que también damos clases y demás. El Ho'oponopono justo es que reconoce que no hay nada que perdonar porque todo estaba acordado y todo es para tu más alto bien. En este caso, todo lo vivido como familia, como sistema familiar, pero luego en lo individual, era para mi más alto bien y el más alto bien de todos los participantes. Y solo así es que puedes entonces meter el ingrediente del perdón, soltando al otro, no volviéndome esclava de la situación o del otro que en teoría, y como se ve a simple vista, es el otro me agredió porque el otro pues me pintó el cuerno, ¿no? Y entonces yo, pobre de mí, y soy la víctima. Si me salgo de ese lugar, entonces lo puedo tomar a mi favor y utilizar, darme cuenta para que este acuerdo, cuál era el propósito de este acuerdo, para dónde vamos, ¿no? Bueno, obviamente se necesita tener un nivel espiritual, digamos, y de trabajo personal en el cual también tú incluyes el aspecto terapéutico del cual no hablamos, pero en el libro sí hablas mucho acerca de tu acompañamiento en terapia. Todo mundo vaya a terapia que pueda, se los recomiendo ampliamente. Terapia no es para locos ni nada que se le parezca, no tienes que tener un problema para ir a terapia, sino es un espacio bueno, ¿cómo tú describes terapia? Tú lo describes, es increíble. Que la terapia sin duda es un espacio de crecimiento personal. Claro que cuando tienes una crisis, pues es un lugar donde te puedes rescatar a ti misma y tienes un monitor, un psicólogo, psicóloga que te va llevando de la mano y que no te permite perderte, o te ayuda a no perderte. Pero si tú trabajas en una terapia, es un lugar de crecimiento personal donde todo el tiempo estás redescubriéndote, en todo el tiempo estás creciendo. Y entonces, cuando te cae la crisis, cuando te llega el taller vivencial, para empezar ya tienes de quién agarrarte, quien te pueda ser tu bastón, pero además ya tienes todo este trabajo y ya construiste una cierta fortaleza que te permite pues atravesarlo de una mejor manera. Porque sí o sí, esta y cualquier otra situación, porque digo, la mía es la que vive muchísima gente, no es nada como, digamos, tan diferente. Sin embargo, lo puedes atravesar desde un mejor lugar, desde un lugar más desde tu centro. Y en el momento que te desbordas, porque claro que te desbordas y gritas y lloras y te enojas y lo quieres matar y luego siempre no lo quieres matar y luego tú te quieres tirar al drama y luego mejor ya no me tiro al drama, ya me quito de esa silla de víctima. Estás moviéndote, estás siendo súper tambaleada. Te sales de tu centro y regresas y te sales y regresas. Y ese espacio terapéutico constante te ayuda a regresar. Yo lo veo como preventivo. Es como cuando estamos hablando del punto de salud física preventiva. En la parte, exactamente, es tomarte tus suplementos y tus vitaminas. ¿Por qué? Porque aparte que es preventivo desde el punto de vista físico, porque cuando nosotros trabajamos nuestros aspectos emocionales, definitivamente prevenimos enfermedades físicas, porque lo que no se expresa de alguna manera de nuestras emociones se transforma en síntomas, ¿no? O sea, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo explica la ciencia. Los médicos funcionales, la psicología y también la medicina alopática está de acuerdo con esta idea. Entonces, creo que es preventivo desde muchos puntos de vista. Creo que vamos a estar viendo el tema de salud mental como algo muchísimo más importante en la vida de las sociedades de aquí en adelante. Cada vez más es parte como de nuestra caja de herramientas, creo definitivamente. Si bien tienes una parte que es la parte física donde cuidas lo que comes y cuidas tu ejercicio, por otro lado tus herramientas espirituales, y otras diferentes son las herramientas emocionales con
con las que necesitas Sí. contar para poder lidiar con los retos de tu vida. Y en ese espacio puedes construir tu caja de herramientas justamente. Totalmente. Es donde la vas construyendo y la vas como Exacto. alimentando y dices, puedo jalar de aquí, puedo jalar Por de eso allá. te digo que para mí es un espacio intersubjetivo, ¿ves? O sea, Sí. porque la otra persona tiene una cantidad de herramientas y tú tienes una cantidad de herramientas. Obviamente, desde el punto de vista de la Kabbalah, el trabajo no estamos para hacerlo solos, estamos para hacerlo en conjunto, Así digamos, es. no en conjunto muchísimas personas, sino en conjunto tú y alguien más, tú y un mentor, tú y un terapeuta, tú y alguien, ¿no? O sea, que tú consideres, obviamente que hay que elegir a esas personas con cuidado, ¿no? O sea, Exactamente, porque sí. sí, o sea, lo que aportan energéticamente y a tus ideas, no, es como Hasta que es para otro acuerdo de desecharlo, almas. es otro Yo acuerdo con de mi almas. terapeuta te puedo decir que seguro es un acuerdo No, de y almas. yo con la mía te lo Sin puedo duda, decir que es mi sin ángel duda. de la guarda. Te lo o sea, prometo que sí. sí. Te lo prometo Es que de los verdad. acuerdos de almas además también son hasta con las amigas o incluso Claro. con únicamente con el espectador. Es decir, todas estas También. personas que hoy están viendo el programa tienen un acuerdo de almas con nosotras tres y nosotras con ellos, porque estamos teniendo que ver en un mismo tema. Puede ser un acuerdo que es fugaz, digamos, si le puedes llamar así, porque Un encuentro no- en un pasillo. un encuentro en un pasillo donde se te cayó la bolsa y alguien te ayudó a recogerla. Son acuerditos, suena Sí. trivial, pero son estos encuentros donde nos estamos mostrando todo el tiempo quiénes somos. Hoy nosotras tres estamos mostrando algo, como nos vivimos, como nos comprendemos, como somos, con las personas que nos están oyendo y las personas que responden o que están escuchando también. Son acuerdos de diferentes... Un acuerdo un poquito más ligeros. profundo. Tenemos con muchas los que nos hacen preguntas. las preguntas. Fíjate que justo Shimon decía, y Sí. yo creo que sería una súper tarea que tuvieras tú esta semana, Shimon decía que cada día te despiertes y digas, ok, todas las personas con las que me voy a cruzar hoy, de una u otra forma, acordé Algo con ese ellos. encuentro. Sí. Desde la persona... Maximizarlo, ¿no? Desde la Sí. persona que en el súper Ujú, me ujú. ayudó con las bolsas, la persona que me dio el paso en el coche, porque todo eso, y entonces, ¿cómo viviríamos nuestra vida constantemente sabiendo que todas esas personas con las que crucé mirada, ojalá haya cruzado mirada, ojalá les haya Sí. sonreído, porque quizás ese era el único acuerdo que tenías, Hon- devolverle una sonrisa. Honrar cada uno de los Cada acuerdos encuentro, de alma. honrar cada encuentro. Exactamente. Honrar Así es. cada uno de los A acuerdos ver, de vamos alma con las preguntas por el porque día. son muchísimas. Ajá. ¿Vas tú o voy yo? Vas. A ver, dice, en estos cursos que tomabas, ¿Manuel te acompañaba? Sí, sí me acompañaba, no a todos. O sea, yo me fui también a estudiar con el doctor Joe Dispenza y ahí sí, no, nada más me lo pagaba. Que también Pero es se una me forma sí, de es un estar acuerdo, involucrado. bueno, sin duda ¿no? alguna, Exacto. o sea, porque Ujú. finalmente todo quedó a su servicio. Exacto. Pero en semiología sí me acompañaba, había cosas en las que me O acompañaba. sea, él estaba también en un camino Estaba en un espiritual. camino, había cosas que no le hacían sentido, no le cuadraban, no estaba de acuerdo, pero me acompañaba y finalmente escuchaba y estaba abierto. Y otras le hacían mucho sentido y él ponía en práctica lo que él podía o quería, ¿no? ¿Nos puedes explicar en este punto, porque creo que por la pregunta que están haciendo, qué es lo que pasó con él como su upgrade de alma durante Claro, el proceso? mira, en el proceso lo que pasó fue que después de que lo operaron del cerebro para quitar el tumor, para tratar de frenar ese cáncer que sabían que de todos modos iba a desarrollar, lo operan y entonces lo que sucede es que pierde la memoria y en teoría pues iba a ser una pérdida de memoria temporal porque, bueno, pues el cerebro se inflama y eso suele pasar. Cuando se desinflama tendría que haber vuelto y en realidad nunca volvió la memoria. Y eso fue un gran regalo para todos como familia, para él también, porque él tuvo la oportunidad y la bendición de regresar así. Tendrían que leer un poquito más el libro, pero el chiste es que él era una persona pues muy terrenal, muy de trabajar y producir y desde su huella también buscaba como lograr tener todo aquello que él no tuvo para darle a su familia y a sus hijos, en fin, como una persona pues material y común y corriente, digámoslo así, con muy poca espiritualidad, con sí interés de crecimiento personal, pero la parte espiritual era la que todavía no le cuadraba tanto. Entonces, en el momento que él pierde la memoria, justamente surge
el alma, se muestra el ser verdadero que todos somos, que lo leemos o que lo oímos en las clases, pero aquí fue tal el contraste que nos regaló a todos la posibilidad de darnos cuenta que verdaderamente existe, que sí esa alma pura y perfecta que todos somos es de verdad. A la hora que él pierde la memoria, pues, ¿qué pasa cuando tú pierdes la memoria? Se derrumba. Se desvanece todo el ego, ¿no? Se desvanece el ego y entonces todas esas máscaras y todos esos personajes que te construyes del superpapá, en su caso, por ejemplo, el superpapá o el super, ¿cómo se llama? Empresario o el negociador, él hacía muchísimo ejercicio, entonces toda la parte de la parte física que le importaba mucho, todo eso, todo eso se fue. De repente lo viste como un alma pura, todos pudieron observar y él también inocencia. se pudo observar a sí mismo en ese sentido. ¿O solamente no. era los de afuera? Solo era los de afuera. Okay. Él no se acordaba quién él fue antes. Okay. Entonces él solamente se iba descubriendo a sí mismo sobre la marcha y pudimos descubrir la inocencia que todos somos, la pureza, de tal forma que incluso... ¡Qué regalo! Fue un regalo, o sea, imagínate que le dimos de desayunar y decía, wow, ¿qué es esto tan rico? Y bueno, claro papaya, que ¿no? la papaya dichosa, es que fue así, lo primero que probó y le dijimos, se llama papaya y entonces es una fruta y decía, qué rico. Y empezaba a descubrir los aromas y las sensaciones en el baño, con la ropa. El asombro, ¿no? La capacidad de asombro. La capacidad de asombro regresó, el ir descubriendo el mundo desde un lugar de conexión, desde inocencia, las sensaciones, la belleza. El amor. Tú podías sentir la vibra. Podías sentir la vibra cuando lo iban a visitar. Por ejemplo, fueron 2 amigas muy queridas con las que viajamos un mes, eran muy amigas, lo fueron a visitar y pues les dijo, yo no sé quiénes son ustedes, no me acuerdo quiénes son, pero yo las puedo sentir acá, desde el corazón, algo siento y siento que las quiero mucho y siento que ustedes me quieren mucho a mí. Y entonces ahí estaba mostrándonos cómo verdaderamente abrir el corazón es quitar las máscaras, es derrumbar el ego, abres el corazón y conectas desde ese lugar. Qué simple, ¿verdad? Así como... Pareciera, sí. Exacto, pero ¿a qué vas a terapia? Justo a desmarañar toda tu historia, que tu historia construye las máscaras y que te convierte en la que hoy eres y que hoy las defensas, ¿no? Que uno va levantando para protegerse. Y a través de esas defensas tú construyes todo eso tratando de ser vista, de ser reconocida, de ser amada. Finalmente lo que todo ser humano quiere es existir a través del amor. Y entonces con ese ego te ayuda a construir. Cuando todo eso se derrumba, wow, surge entonces el verdadero ser, el alma pura y perfecta que todos somos, y desde ese lugar se relacionaba ahora Manuel, podía mirar a sus hijos verdaderamente a los ojos, pero verdaderamente atravesar, o sea, de alma a alma, descubrir, y él no se acordaba de la historia previa. Entonces él me decía, wow, es que este hijo es tan amoroso, es tan sensible, por ejemplo, tenemos un hijo que es músico, entonces es muy sensible, y él descubría desde lo que sentía, porque no sabía la historia. Y también le pasaba con lo opuesto, ¿no? Si alguien vibraba más bajo, sí. Por ejemplo, no quería... Ajá. Sí, fue muy interesante cómo de repente una que otra persona que lo fue a visitar, menos mal que fueron las menos, fueron poquitas, pero sí me decía... Claro, porque no tenía filtro, ¿no? No tenía filtro, era cuidadoso, no decía nada, pero cuando estas personas se habían ido de que haberlo ido a visitar, me dice, ¿cómo? ¿De verdad este era mi amigo? Qué fuerte. Y yo decía, caray, yo sí podía darme cuenta el por qué, o sea, yo sí puedo ver las máscaras de esta persona que lo fue a visitar, y entonces me decía, ¿cómo es posible que ese fuera mi amigo? ¿Por qué era mi amigo? Entonces era muy interesante. Y tú lo entiendes como las frecuencias, o sea, si la persona vibra bajo o vibraba alto, en amor, ¿no? Porque de eso es lo que estamos sin hablando. Exacto, sin juicio, es como a dónde vibra. Gracias, Pris, por la pregunta. Voy a seguir. Mucho, aquí Javier pregunta, está buena la pregunta. La de Lourdes está buenísima. Y nos va a llevar a donde el productor nos va a tener que dar un poquito más de tiempo el día de hoy. Sí. ¿No se rompe el acuerdo con la infidelidad? ¿O cómo se reconstruye ese acuerdo con la persona que te ama? Es que el acuerdo de almas, estamos hablando de almas, no estamos hablando de personajes o de ego.
el ego sí te dice, se rompe el acuerdo y entonces te divorcias, ¿no? Y en un Entonces, momento sí lo dudaste, ¿no? Dijiste, sí. no, yo ya mejor ya me voy. ¿o Sí, qué? en ese momento ya veníamos de una historia Exacto. del mismo tema, se había como reconstruido, fuimos mucho a terapia, lo que tú quieras, y ya estábamos juntos un año cuando sucede esto. Entonces, al yo redescubrir una nueva infidelidad, dije, bueno, claramente él ya no puede con esta forma de vida. Y ahí es donde sí me tomó mucho trabajo, sí me tomó un tiempo, en donde dije, yo tengo que reconocer y darme cuenta como esta persona no es perfecta o imperfecta, no es bueno o malo, solo es humano. Y hoy ya no le funciona esta fórmula, digamos, de pareja exclusiva. Entonces, como yo elijo elijo de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis valores y de acuerdo a lo que a mí me vibra, yo elijo no vivir en una pareja, ¿cómo se llama? Una relación abierta. Entonces, bueno, me toca y me corresponde entonces poner el límite. Y sí lo hablé con él antes de su cirugía y sí le dije, mira, ahorita, pues, te van a operar el cerebro, creo que no es el momento más adecuado de decirte todo lo que te tengo que decir, pero sí te digo que yo me amo más a mí misma, que yo voy primero y que desde ese lugar vamos a tener que reformular esta familia y ya lo veremos cuando te cures, ya lo hablaremos después. Hoy toca esto que apremia, que es más importante en este momento. Entonces, ahí es donde la parte del ego y de las ¿cómo se llama? De los personajes que estamos jugando, él y yo, que éramos esposo y esposa, ahí hay que poner un límite y ahí sí podemos romper ese acuerdo de esta línea del tiempo, de esta 3D. Pero el acuerdo de almas del que estamos hablando y que subsiste, que comparto en el libro, el acuerdo fue que él me pintara el cuerno para que yo supiera poner el límite, que él hiciera lo que hizo para que yo descubriera quién quiero ser y quién elijo ser, que él, además de haberme sido infiel, se enfermara de esta forma y de este tamaño, fuera su enfermedad, para que yo eligiera y redescubriera y construyera quien yo quería ser con mi libre albedrío. Y a su vez, el acuerdo de almas era en el que yo iba a permanecer a su lado para acompañarlo hacia la muerte. Digamos, como que el beneficio, digamos, del acuerdo de su lado era que él iba a ser acompañado por esta alma con la que ya había hecho un acuerdo. Tú me vas a acompañar hasta que yo me vaya, ¿sabes? Ahora, entonces el acuerdo de almas va más arriba, va más creo que atrás. lo que sí es importante explicar es que desde el punto de vista de la Cábala sí existe el divorcio. Entonces, en el caso de que esta situación, eso era tu caso particular, pero sí hay acuerdos de almas que uno, de alguna manera, desacuerda desde el punto de vista espiritual, porque sí existe el divorcio energético, ¿no? Desde el punto de vista porque de el la acuerdo Cábala, es separarnos. Exactamente. El acuerdo es a través de Exactamente. esto que vamos a vivir. Exacto. El límite es separarnos y eso no quiere decir Y eso que va se a rompió seguir, el acuerdo. Exacto, No. exacto. Ese es el acuerdo. El acuerdo permanece, porque entonces ahora, ¿quiénes vamos a ser a través de este divorcio? Exacto. ¿Cómo me voy a comportar en este divorcio? Exacto. ¿Cómo voy a ser el exmarido o la exmujer? ¿Cómo me voy a comportar? Que no le ¿Cómo vamos quita a ser al amor papás de estos hijos? incondicional. No, porque tú, si esa persona fue el amor incondicional en nuestro ser perfecto existe para con todos los seres humanos que existen en el planeta, aunque esa persona te haya infringido sufrimiento, digamos, o sea, de alguna manera hay un nivel a nivel, digamos, en una parte muy elevada de ti mismo, ¿no? O sea, sabemos que existen diferentes niveles del alma. En ese nivel donde tú estás unificado con el Creador, con Dios, con la divinidad. Obviamente, tú tienes amor incondicional, lo hablamos en el programa pasado. Hay un lugar del uno, a donde tú eres uno con la humanidad y estás unificado, no importa cómo la otra persona se comporta contigo, y ese justo es el lugar de la incondicionalidad, donde tú no tiene que ver con la que la persona hace o no hace para contigo que tú la sigas amando. Me acordé de esta historia que dicen que están las almas, ¿no? Antes de bajar, y pues todo es amor, obviamente, ¿no? Y todo es esta energía de armonía y de amor, y entonces cuando están pactando entre las almas, le dices que tú vas a tener que bajar y hacerle daño. Así es. Y entonces la otra alma dice, pero no quiero, yo no quiero ser esa persona, o sea, no quiero convertirme en esa persona en la tierra. Le dice, no, es que a través de eso, esta persona va a aprender, ese es el acuerdo. Y entonces
todas estas personas con las que nos cruzamos, que desgraciadamente vivimos experiencias dolorosas, que si bien decimos es de ahí de donde yo crecí, es porque se pactó, es porque esas infidelidades, es porque esos abusos, es porque esa mamá fría, ese papá irresponsable, exactamente. Ya voy a la siguiente pregunta por favor, Lourdes. adelante. Lourdes dice, ¿qué hacer cuando se pierde a uno mismo ante la pérdida? Mi hijo murió, no le veo sentido a la vida. Cocinaba porque le cocinaba a él. ¿Te llegó a pasar a ti y cómo lo trabajaste? Primero, gracias por compartir. Sí, gracias, sí, es algo fuerte y profundo. Sí. Y sin duda tú tenías un acuerdo de almas con ese hijo y el acuerdo era vivir esta pérdida, empezando por ahí, o sea, todo lo previamente vivido, pero entonces el acuerdo de almas era yo me voy a ir siendo joven, ¿no? Porque entonces tú vas a crecer a través de esa vivencia. Y tú, que eres mi mamá, hacemos este acuerdo donde tú me traes a la vida para que yo pueda mostrar el amor incondicional desde esta partida. Es muy duro y es muy fuerte y claro yo creo que te es uno de los retos más difíciles o el más difícil de que todos. Alguien le puede tocar pasar. Así es. Sin embargo, es posible, me ha tocado acompañar personas con este caso y es muy fuerte, pero también es muy valioso si lo tomas en tus manos y lo abrazas. En mi caso no fue perder un hijo, pero fue perder toda mi familia, mi proyecto de vida, perder mi pareja, perder. Pero creo que hay una parte que sí, claro que sí puedes, exacto, no, claro. Que sí puedes retomar, claro, exacto. Si te pierdes, te vas, te hundes en un hoyo profundo, lloras, sufres, perdón, pero mientras madres, dices, o sea, es algo que te rebasa, que físicamente no te cabe en el cuerpo y necesitas sacarlo. También echas mano de todas las herramientas que puedes tener, desde todas las terapias físicas que te pueden ayudar a sacar del cuerpo esa energía que no cabe, de dolor, de sufrimiento, de enojo, de desolación, de todo de abandono, una serie de cosas. Lo sacas, después te vas a una terapia donde racionalmente puedes acomodar la información, pero sin duda alguna el trabajo emocionalmente espiritual, también puedes seguir perdido. Yo, o sea, me identifico con la pregunta porque yo enviudé a los 33 años y yo creo que yo muchísimos años estuve totalmente perdida, o sea, estaba deambulando en el planeta y hacía lo mejor que podía, obviamente, lo veo con compasión y con misericordia. No estaba en un trabajo espiritual, entonces no tenía las herramientas en ese momento. De hecho, eso fue lo que me llevó a mí a buscar las herramientas, tratar de darle significado y, o sea, básicamente no acabar en el hospital psiquiátrico, sino encontrar el sentido de por qué ir a buscar exactamente cómo rescatarme. Sin embargo, sí creo que por muchísimos años entendía un montón de herramientas desde el punto de vista racional, como tú dices, pero no lo lograba aterrizar. O sea, sí me sentía perdida. Así que Lourdes, poquito a poco, con amor, con compasión, con curiosidad. Y reconociendo el proceso, honrando y respetando y aceptando el proceso que tienes que vivir muchísimo enojo, que tienes que vivir muchísimo dolor, tristeza, depresión, para después surgir. O sea, tú tienes que vivir todas las etapas de la pérdida, del duelo, de pues todo esto que te ha pasado, para poder llegar a ese lugar que está al final, digamos, del camino, donde puedes quedarte con la perla de la experiencia, con el regalo de la experiencia, quedarte con esa parte de luz de todo lo vivido, incluso de este hijo que fallece. Me quedo con la perla de ese hijo que se queda dentro de mí, sabiendo que todos somos uno. Pero para llegar ahí necesitas atravesar primero toda la parte humana que tu alma eligió estar en una vida humana, si no, no le tocaría vivir esto. Y aceptar y honrar todas las emociones, porque obviamente vas a estar enojado y obviamente vas a estar triste y aceptarlas. Y así como decimos, acéptalas, visualízalas y deja que pasen, pero no te pelees con la emoción. Estás enojado, tienes razón. Entre más tiempo rechazas, más se prolonga, digamos, la agonía o el sufrimiento. Vamos a hacer el programa de duelo, Ale. Sí, lo hacemos Está luego. pendiente ese programa. Ok, otra pregunta. Por lo que entiendo, dice Gisela, falleció. ¿Cómo cerraste al ser querido cuando falleció, cuando trascendió? ¿Y cómo también lo enfrentaste?
¿Qué pasó en el momento? Digo, vamos a hacer un programa de duelo, así que nomás esa pregunta está corta la respuesta, corta la pero respuesta, pero bueno, pues después de un año de llegar al punto final, donde bueno, fue de mucho dolor físico, bastante sufrimiento y demás, pude construir un espacio, digamos, espiritual y de luz para que esta alma, esta persona, Manuel, pudiera partir desde un lugar de amor y no desde el sufrimiento o del desapego, ¿no? En el desapego, es soltarlo en amor, sabiendo que esto le corresponde y acompañarlo en su trascender desde el amor incondicional, es estar ahí, presenciarlo, teniendo siempre en cuenta que es su proceso y no el mío. El que está falleciendo es él, la que está acompañando soy yo. Son dos papeles diferentes, me toca estar junto a ti, hacerlo lo mejor posible desde todo lo que yo puedo, lo que yo sé y lo que yo soy, y sabiendo y teniendo claro que tú te vas y que tú te vas a regresar a tu origen, a lo que tú verdaderamente eres. Entonces, precioso. Pues así fue. Que así sea para todos. Amén. Que nos toque a todos tener un acompañante como Ale. No, perdón, Vale, que tú te vas y no soy yo el que me voy. Sí. Y no soy yo el que me voy. A mí me toca, en este acuerdo de almas, me toca vivir tu trascendencia, me toca vivir tu partida y me toca quedarme aquí y me toca entonces en el acuerdo para crecer y tomarlo para mí es vivir este sufrimiento, este dolor, esta pérdida, este enojo, todo, para después reconstruirme, ¿no? Nos quedan 5 minutos, así que siguiente pregunta. Ok. ¿Cómo trabajas o si te llega a pasar el que si yo hubiera, ¿no? O sea, ¿cuál es si yo hubiera con los que tuviste que lidiar durante este proceso? Sí me pasa, de repente sí pienso, si yo hubiera, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo decido dejarlo y decir, bueno, pues ahí te quedas con tu enfermedad, que te cuide tu familia, porque yo esto no lo acepto? ¿Qué hubiera pasado? Sí lo pienso, pero el hubiera no existe en realidad. El pasado y el futuro no existen. Hay que permanecer en el presente, en el aquí y el ahora, lo que llamamos el mindfulness. Entonces, lo único que existe es lo que es aquí, hoy. Y lo que sucedió me construyó. Sí, a lo mejor hubiera hecho algunas cosas diferentes, porque cuando tienes un poco de distancia en el tiempo y tienes esta posibilidad de distancia emocional, puedes decir, a lo mejor esto lo hubiera llevado un poco diferente o hubiera buscado a tal ayuda o a tal otra, pero siempre clara de que es perfecto lo que sucedió, era lo que correspondía. Me acuerdo que en el libro lo platico, me acerqué a una muy querida amiga que hoy en paz descanse, que le decía, estoy desesperada porque me dicen que tengo que encontrar un oncólogo ahorita, bueno, para ayer, para antier, ya rápido, y tienen que empezar con las quimioterapias ya, porque si no, mañana se muere. Qué presión, qué estrés, qué angustia, y no me gusta un doctor y no me gusta el otro, y estoy en la búsqueda. Y ella me dijo, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te da paz? Y yo le decía, pues tantito tiempo, una semana de tiempo para poder razonar, sentarme y pensar y sentir cuál es el doctor adecuado para él, porque en ese momento él no podía decidir. Y entonces me dijo, hazlo, porque si tú te tomas ese tiempo, el desenlace va a ser uno. Si no te tomas ese tiempo, el desenlace va a ser otro. Cualquiera de los dos es perfecto. Va a suceder lo que es perfecto para su alma. Tenemos este acuerdo. Si yo me equivoco, si lo hago, digamos, de la manera equivocada, que en realidad no es, pero si yo lo hago de la manera equivocada, es lo que le correspondía a él vivir y lo que me correspondía a mí vivir para crecer en el amor y para reconocernos en este acuerdo. Es que no hay manera equivocada. Exactamente, a mí me encantó ese consejo, porque me parece que como amiga, como hermana, como pareja, es algo que debemos preguntarle, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? Sí. Escuchar a la persona y decirle, ¿tú qué necesitas? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. O tú cómo te puedes ayudar, ¿no? Porque muchas veces como que saltamos al consejo directo de yo haría, no, ¿tú qué necesitas? Y lo otro que estás diciendo que creo que es muy importante es en esos momentos de crisis, esta capacidad que uno sí tiene, aunque creemos a veces que no la tenemos, de responder en vez de reaccionar, ¿no? Porque o sea, tú necesitas encontrar el oncólogo. Entonces, lo que justamente nos enseña la Kabbalah y los caminos espirituales es el tema de la pausa, ¿no? Espérate un segundo, ponte pausa. Sí, respira, suena ridículo, pero respira, vete a abrazar el árbol, o sea, conéctate contigo, desde ahí vas a ir a buscar el oncólogo. No, es que no tienes que encontrar el oncólogo, sí lo tienes que encontrar, pero ¿desde dónde vas a ir a buscar el oncólogo? Cuando estás en el lugar de la desesperación,
obviamente no estás conectado a la divinidad, que es quien te puede dar el mejor Así oncólogo. Es hacer esa pausa porque haces silencio y entonces buscas adentro cuál es el mejor oncólogo, qué camino quiero tomar. Bueno, estábamos desde toma quimioterapias o no las toma, porque dado el panorama, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y entonces fue hacer esa pausa, respirar, de verdad respirar, sí, abrazar el árbol, irte al bosque, una serie de cosas para decir, ok, creo que aquí es el camino. Y sé que me puedo equivocar y que en el camino puedo corregir y puedo decir, no era, me voy a ir con el otro o voy a hacer el otro camino. Se vale equivocarse. Es que equivocarse es parte del camino de cualquier manera. Perfecto. Y es crecimiento de todos modos. Ale, una pregunta más, espérame. Bueno, Erika. La última. La última y nos vamos. Sí, la última. Ok, dice Violeta, hacer acuerdos con la familia son complejos, 100% Sí. de acuerdo. ¿Qué tan vulnerable te sentiste y cómo afrontaste tu vulnerabilidad? Me gusta la pregunta. Ay, me sentí extremadamente vulnerable, no sé qué otra palabra poner para que me entiendan el tamaño de la vulnerabilidad, la dimensión. Me sentía como, pues sí, se me vino el mundo encima. ¿Y cómo hice? Tuve la fortuna de tener esta sabiduría interna de construir de construir una red de apoyo. Fue mi salvación, porque verdaderamente estamos acostumbradas a querer resolver todo, y sobre todo las mujeres, como que resolver nosotros, y no pedir ayuda. Y en mi caso sí tuve esta posibilidad en donde construí una red de apoyo, en donde tenía el consejo, pero del dinero, del doctor, de los papeles, de los trámites, del cambio de casa que tuvimos que tener, la amiga 1 que me ayudaba, Priscila, tu hermana, me acompañó a ver al oncólogo y decidir si sí o si no, pero la otra me ayudaba con los trámites, en fin, un mundo de cosas, pero esto me permitía un grupo de especialistas. Literalmente es esto, así como decíamos al principio, todos somos maestros, todos somos un grupo de especialistas, cada quien tiene talentos y habilidades y siempre tenemos gente alrededor, y todas ellas, casi todas fueron mujeres, me regalaron la posibilidad de darme cuenta cómo estoy acogida y sostenida por lo divino, por la divinidad, por el Creador, por Dios. Me estaba acompañando y me estaba dando su mano y sus brazos a través de una serie de personas con especialidades diferentes, talentos y capacidades diferentes, porque en ese momento además se te nubla la cabeza. Había muchas cosas que hoy en día hago perfectamente, ¿no? Cosas administrativas, tomar ciertas decisiones, que en ese momento no podía ni pensar, no tenía esa capacidad, y me hice de todas estas personas, y creo que fue lo que me sacó a flote, y me sentía así como de la manita acompañada, caminando hasta el final, sí. Qué increíble, Ale. Ale, ¿dónde pueden encontrar tu libro? En Amazon. Está en Amazon, está en Kindle y también en físico. Es Un acuerdo de almas por Alejandra Lelo de la Rea. Lo vamos a poner igual acá en las redes para que lo Gracias. compren. Ale, queda pendiente el programa de duelo. Sí, con Por mucho favor, gusto, regresa. porque bueno, pues a eso estamos dedicados ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ha gracias sido Valeria. un súper Gracias, placer. Ale. Un placer. Gracias a ti que nos acompañaste. Si te gustó el programa, que estoy seguro que sí, por favor compártelo, eso nos ayuda a llegar a más y más gente, sobre todo Sí, gracias. en este mensaje de acuerdo de almas. Gracias por acompañarnos, gracias Ale. Gracias. De alma a alma. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.